Y precisamente para seguir hablando de esta fecha tan importante en cuestión de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, le doy la bienvenida a Aide García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Buenas noches, Aide, ¿cómo se encuentra? Sí, buenas noches, muy bien, muchas gracias, Berenice. Oiga, quisiéramos empezar por preguntar, ¿cómo evalúan ustedes los avances del ejercicio de este derecho desde, pues vamos, desde el 2010 y 2007, que precisamente se legisló a favor de este, pues, gran paso para las mujeres en nuestro país, sobre todo en la capital? Pues sí, desde Católicas por el Derecho a Decidir estamos celebrando junto con todas las organizaciones que han impulsado durante estos años de lucha histórica por el derecho al aborto, que, que justo en el 2007 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, Ujú. que se despenalizó el aborto. Creo que a la fecha hemos avanzado muchísimo. Ya 23 estados de la República han despenalizado el aborto. Creo que en la Ciudad de México, como primer referente para garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes, pues fue un avance que hoy reconocemos, que hoy decimos ya no es suficiente, tenemos que seguir avanzando, y el que ahora nuestro planteamiento sea que el aborto sea eliminado del Código Penal, me parece que será, digamos, el segundo piso que también decimos en términos de cómo seguir garantizando derechos y sobre todo dejar de criminalizar no solo el ámbito del aborto, sino a las mujeres y personas gestantes que se practican una interrupción del embarazo. Claro, y un obstáculo que ha existido muchas veces precisamente para impedir este ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y personas gestantes es el estigma moral que hay alrededor de realizar la interrupción legal del embarazo. En ese sentido, ustedes como personas y mujeres católicas, ¿cómo es defender este derecho desde esta identidad religiosa? Sí, desde Católicas por el Derecho a Decidir lo que hemos planteado es que se tiene que reconocer la autoridad moral que tienen las mujeres para decidir en libertad de conciencia, que la libertad de conciencia es un precepto religioso, pero también tiene que ver con un derecho humano que ya está plasmado en el artículo 24 constitucional y que además me parece que todas las leyes y políticas públicas tienen que estar enmarcadas en la separación del Estado y las iglesias, donde efectivamente no pueden intervenir dogmas religiosos para las políticas públicas y sobre todo en estos temas de la moral sexual que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, y en este sentido creemos que es muy importante como mujeres católicas que se respeten estos marcos jurídicos laicos para que se puedan garantizar cada vez más derechos sexuales y reproductivos y específicamente el tema del aborto. Claro. Así como ustedes, ¿hay algún otro sector religioso que haya cambiado, pues, por ejemplo, de opinión en cuestión del tema del aborto en estos 18 años que ya es legal en la Ciudad de México? Pues bueno, lo que también hemos planteado es que la iglesia no es monolítica. Creo que dentro de la iglesia católica hay varias corrientes de opinión. Me parece que cada vez más se escuchan voces progresistas. Creo que toda la corriente teológica feminista también está planteando que desde la religión se tiene que liberalizar el tema del aborto, donde ya efectivamente no tenemos que criminalizarlo, no se tiene que estigmatizar y sobre todo porque cada vez más los datos nos dicen que las mujeres católicas también ejercen su derecho a decidir y justamente las primeras cifras que planteaba la Secretaría de Salud cuando se despenalizó el aborto en el 2007, el 80% de las mujeres que interrumpían su embarazo se identificaban como mujeres católicas. Entonces creo que también es momento de que cambiemos, ¿no? Que cada vez veamos que el derecho al aborto no necesariamente tiene que ver con un permiso o no de la iglesia. Y en ese sentido creo que tenemos que cada vez reconocer la libertad de conciencia. Perfecto. Oiga, y de otra pregunta, ¿qué condiciones se requieren para ejercer en plenitud este derecho de las mujeres y personas gestantes?
Una de las cosas que creo importante es, después de que las leyes cambian, algo que se tiene que garantizar son los servicios de salud y sobre todo la información. Lo que nosotras planteábamos es que después de la despenalización sí tiene que haber campañas informativas, porque creo que también una de las cosas es que hemos visto que no se dan esta información, que en los lugares más recónditos de los estados o de las ciudades no hay información, y creo que eso es un ámbito muy importante. Por un lado es la información, por otro lado creo que la situación del aborto es un conflicto ético donde la decisión de las personas tiene que respetarse y también tiene que reconocerse que cada situación, cada caso es diferente y es muy individual, y creo que en ese sentido, pues las personas que deciden interrumpir un embarazo, sí creemos que lo hacen con un tema de conciencia, ¿no? De que sí están claras de la decisión, de que es una decisión libre que tiene que ser respetada y que en ese sentido pues también se tiene que garantizar los servicios de aborto ya como un derecho en términos de que las leyes lo están reconociendo. Por último, Aide, supimos que el día de hoy varias colectivas y organizaciones precisamente se organizaron para responder a este día en conmemoración, ya lo dijimos, del ILE. Nada más, ¿dónde podrían las personas que estén interesadas buscarles a ustedes, contactarles para recibir acompañamiento? Sí, nosotras justamente tenemos un servicio desde Católicas por el Derecho a Decidir de acompañamiento espiritual, donde hay teólogas feministas que dan este acompañamiento, y bueno, es www.católicasmexico.org. Ahí nos pueden seguir, y en las redes sociales como Católicas México. Perfecto, muchísimas gracias, Aide, por tomarnos la comunicación esta noche y sobre todo por acompañar esta lucha.